Leímos en la Torá, en la sección de Tazria Metzorá, las afecciones, la lepra, que venían a la persona justamente para apartarse del camino de Hashem. Explican los Jajamim, de toda la lista de la lepra, de estas manchas que aparecían en la persona, Jajamim desglosan y explican que en realidad eran 7 manchas. La lepra, la tzarat, aparecía en la Torá de 7 formas diferentes. Eso es lo que dice la Torá: Set, Safahat, Baeret, Shehin, Mikbatesh, Rosh y Nega Zakan. Aparecía una mancha llamada Set, otra mancha llamada Safahat, otra mancha llamada Baeret, la cuarta Shehin, la otra Mikbatesh, es el fuego, Nega Rosh, podía aparecer en la cabeza, Nega Zakan, y podía aparecer en la Zakan. Que vemos que Jajamim advierten que son 7, las Nega Tzarat, las manchas son 7, aparecían de 7 maneras en el cuerpo de la persona, con cada una según su coloratura. Es interesante ver que el Talmud explica que por 7 pecados también, como es recurrente todo el concepto de 7, que el Talmud explica que la Nega Tzarat, la afección que estamos hablando ahora, aparecía por 7 pecados, 7 averot. Así nos dice el Talmud, que como sabemos nosotros, que la Tzarat aparecía por la Yonará, por hablar mal del prójimo, Shefihut Damim, cuando uno, Haz de Shalom, mata a otra persona, Shevuat Shav, por jurar en falso, Gilui Arayot, por todo lo relacionado con las cuestiones pecaminosas, prohibidas, lascivas, 5 Gasuta Ruas, por la soberbia, Gezel, por el hurto, por el robo, y la séptima por el Tzarut Ain. Tzarut Ain significa por la mezquindad, como nos cuenta la Torá, que la persona le podría llegar a aparecer la lepra en la casa. ¿Y qué tiene que ver la casa con el Tzarut Ain, con la mezquindad? Porque la persona, cuando le vienen a pedir, dice no tengo, entonces se le rompía la casa y evidentemente se podía evidenciar, se podía ver que la persona sí tenía. Él argumenta que no tiene, y en verdad sí tiene, porque vemos que Hashem le traía lepra en la casa de la persona, se rompía la casa y podía quedar expuesto que realmente sí tiene, que vemos que por el Tzarut Ain, por la mezquindad, también por el egoísmo, también venía la lepra. Así que vemos que es muy recurrente el número 7. Ya dijimos antes, son 7 las diferentes manchas. Jajamim, digamos, de todo lo que habla la Torá, pueden descubrir que en verdad son 7 estas manchas. Y como si fuera poco, explican que son 7 los pecados que por los cuales, las averot, por los cuales venía estas manchas. Vamos a decir de vuelta: la Yonará, por hablar mal del prójimo; Shefihut Damim, por matar al prójimo; Shevuat Shav, por jurar en vano; Gilui Arayot, por ser inmoral y promiscuo; la quinta, Gasuta Ruach, por ser soberbio, por robar; Shishal, por robar; y Tzarut Ain, por ser mezquino, por ser egoísta. Son los 7 pecados por las cuales nos explica el Talmud. A mí me explican que estos 7 pecados venían las 7 manchas. En forma impresionante, Jajamí me explica que no son nada más que 7 acá y 7 allá, sino que explican los Jajamí que cada pecado tiene que ver con una mancha. En forma impresionante, hay 7 manchas y hay 7 pecados. Y como si fuera poco, cada pecado tenía que ver con una mancha diferente. De forma impresionante cómo Jajamim conectan, engarzan cada pecado con cada mancha que aparece en la Torah. Y Jajamim explican cada mancha y cada pecado. Por ejemplo, Set venía por el Shevuat Shav, por jurar en falso. Set significa elevarse, nisuim, elevarse. Y la Torah dice: Lotizá,
Shem lo queja, la Yab, no eleves el nombre, no pronuncies el nombre de Hashem, no eleves el nombre de Hashem, no traigas el nombre de Hashem en vano. Lotizá, así dice la Torah en los 10 mandamientos. Lotizá el Shem Hashem lo queja, la Yab, que no eleves, no traigas el nombre de Hashem en vano. Lotizá, justamente la primera es Set, Shim Ai Alef Tav, es Set. Set significa elevarse, eso tiene que ver con Shewat Shav, por jurar en falso. Después tenemos Safahat. Safahat viene la palabra Mispach, que significa adicionar. Safeach siempre es adicionar, Safahat. Y eso tiene que ver con el robo. Tiene que ver con el robo. ¿Por qué? Porque la persona que roba está agregando, él en forma ilícita está agregando algo que no le corresponde. Entonces justamente él agrega algo que no le corresponde. Entonces venía Safahat, que Mispach significa adicionar algo. Mispach en un libro, cuando hay más cosas, se dice Mispach, algo agregado, es algo agregado. Entonces justamente esta mancha agregada a la persona, es una enfermedad, se le agrega esta mancha, era porque la persona robaba, entonces él agrega en forma incorrecta algo, entonces Hashem le trae Safahat, que es la segunda lepra, la segunda afección. La tercera es Ba'eret, dice la Torah, Set, Safahat, Ba'eret, que Ba'eret tiene que ver con el Lashon Hara. Ba'eret tiene que ver con el Lashon Hara, ¿por qué? Con hablar mal de otra persona. El Ba'eret, la particularidad que tenía Ba'eret era que era una mancha blanca. Y el Talmud nos dice, Amalbil Pnei Jaberó, la persona que ofende a la otra persona, la persona que avergüenza a otra, Amalbil Pnei Jaberó, la persona que avergüenza, la palabra avergonzar se dice Malvin, porque le pone, nosotros vemos que uno pone pálido al otro. Malvin quiere decir, es como que se le va la sangre, uno está como, entre comillas, matando a otra persona cuando la avergüenza, es por eso es que la persona se pone pálido cuando recibe una vergüenza, es Malvin. Entonces esta mancha era de color blanco, que tiene que ver con avergonzar a otra persona, hablar mal de otra persona. Eso es Malvin. Después viene Shehin. Shehin era una mancha de color rojo, que color rojo tiene que ver con la sangre, matar a la otra persona, encolerizarse, color rojo, ¿no? Uno también se pone violento, se pone la sangre, le hierve la sangre, se pone todo rojo, todo violento, y va y mata, tiene que ver con Shefihut Damim, el derramamiento de sangre. Después tenemos Mikvatesh, Esh, el fuego. Explican los Jajamín que el fuego tiene que ver con las pasiones prohibidas, con la infidelidad, con la promiscuidad. Entonces la Mikvatesh, Esh significa era un ardor, era una mancha de ardor, tiene que ver justamente con la infidelidad. ¿Por qué? Porque él evidentemente hizo un fuego prohibido, no correcto. El fuego, la pasión la utilizó de forma negativa, explican los Jajamín. Después Nega Rosh, podía aparecer estas manchas en la cabeza. En la cabeza tiene que ver con la soberbia que hablamos antes. Dice el Talmud que por ser soberbio, como Caín y Abel, como David y Goliat, Goliat fue soberbio, entonces le agarró lepra, entonces vino David y lo pudo matar fácilmente. Entonces por soberbia también aparecía esta mancha, aparecían en la cabeza, que tiene que ver con la soberbia. Y después tenemos Nega Zakan, podía aparecer las manchas en la barba. Que la barba, ¿qué tiene que ver esto con el Tzarutaim? Con la mezquindad, con el egoísmo. ¿Qué tiene que ver? Explican los Jajamín que la barba de la persona habla del kabot de la persona, del honor. Una persona con barba habla de lo honorable de la persona. Es la honra, dice la Torá, que el zakán es el kabod, es el honor de la persona. Entonces, como ya hablamos varias veces, la persona no cuidó el kabod de Hashem, que justamente se ha atacado en la barba, que es el kabod, justamente él no fue por el kabod, hizo un kabod negativo, el honor, entonces afectado en la barba, fue egoísta y no se respetó a Hashem, no respetó a Hashem. Entonces justamente eso es el origen, la raíz del egoísmo, la raíz del tzarutaim, de la mezquindad, del egoísmo. Entonces ahí tenemos de forma impresionante, maravillosa, Jajamín explican que hay 7 manchas que tienen que ver con los 7 pecados, y explicamos que cada pecado corresponde a una mancha, como hablamos antes en forma pormenorizada, que cada afección tiene que ver una raíz de un pecado, de alejarse, como siempre hablamos, de Boreolá. Va a aparecer esta mancha
volvemos por los pecados de la Yonará, Shefihut Damim, derramamiento de sangre, Yehuat Shav, jurar en falso, Gilui Arayot, forma promiscua, infidelidad, Kasuta Rúa, ser soberbio, Gesel, el robo, y Sarutai, ser mezquino. Estos 7 pecados que tienen que ver con las 7 afecciones. Como si fuera poco, la Torah claramente dice que eran 7 días, que el Cohen, cuando veía a la persona que venía a él, pensando, presumiendo que era tzarat, el Cohen le tenía que decir: tenés que cuidarte, tenés que guardarte 7 días, tenés que alejarte, tenés que estar en una especie de cuarentena 7 días, que vemos de vuelta, recurrente número 7, 7 días. Después esa persona, después de los 7 días, nos cuenta la Torah, esa persona venía de vuelta, el Cohen lo controlaba. Puede ser que no se extendió la mancha y lo consideraba ya en el ritual de la pureza, o puede ser que la mancha se seguía extendiendo y le tenía que decir: guardate otros 7 días más, tenés que guardar una segunda cuarentena de 7 días más, de vuelta 7 y 7. ¿Por qué? Porque todavía el error no estaba subsanado, el error no se corrigió el error. Entonces, como no se corrigió el error, otra vez 7 días. 7, por ejemplo, como dicen los jajamim, una persona robó, dijimos que una de las cosas que aparecía esta afección es por el tema de robo. Entonces esta persona robó y reconoce: está bien, robé 200 pesos, pero en verdad había robado 400. Entonces le dijo: anda de vuelta, hacete yuba de vuelta, aislate de vuelta. Y venía de vuelta, entonces otros 7 días más, y ahí tenemos que hasta que reconocía completamente todo lo que había robado, todo lo que había hecho Gesel, todo lo que había sacado a su compañero. Un ejemplo, que hasta que las 7 días para hacer teshuvá, después volvía, si realmente no hizo teshuvá, si no se arrepintió completamente de todos sus pecados, tenía de vuelta que ir 7 días. Entonces vemos algo maravilloso, algo magnífico, que todo lo que estamos hablando ahora tiene que ver con el número 7, con la naturaleza, con este mundo. La persona no pudo trascender, no tiene la capacidad de trascender. Está, vamos a decir, en un círculo vicioso de la naturaleza, del número 7. 7 pecados, 7 afecciones, 7 días y después otros 7 días más. En forma maravillosa, Jajamín, lo que nos quieren explicar, que todo lo que tiene que ver con el pecado tiene que ver con el Shabua, con la semana, con el Sheva, con el 7, con la naturaleza. La persona, como dije antes, no puede trascender, no puede elevarse. Entonces, en el 8º día empieza todo el proceso de purificación, que el proceso de purificación comienza cuando la persona empieza el concepto de teshuvá, se arrepiente. Ya en el día 8º empezaba el proceso de la purificación, pero de forma impresionante. Nos dice el Talmud que son 7 afecciones y son 7 días y son 7 pecados, y que cada pecado tiene que ver con una afección, con una mancha en particular, todo vinculado con el número 7, hasta que la persona se avivaba, entendía, reflexionaba. Ese es el concepto y ese es el motivo por qué la persona tenía que entrar en cuarentena solito y no puede estar nadie al lado, para que reflexione, para que piense cómo está él mismo con respecto a la sociedad, con respecto a Hashem, y así eventualmente va a curarse. El Talmud pregunta: hoy no vemos la tzara, hoy no vemos este tipo de afecciones. Y entonces el Talmud responde algo muy increíble. Dice: hoy en día, lo trae con respecto a los pecados. Entonces justo es tanto la iniquidad de la persona que ya, si todos tendrían que estar leprosos. Es por eso que Hashem, vamos a decir, abolió este concepto. ¿Por qué? Porque si no habría mucha lepra, ya estamos, digamos, rebalsando. Entonces ya Hashem no trae esta lepra. Entonces antes, al principio, en el desierto, y cuando los Yehudim entramos a Eretz Israel, ahí sí estaba todo este concepto de lepra. Pero el Talmud dice que esto, vamos a decir, hubo una especie de abolición. A raíz de los grandes pecados tendría que estar todo el mundo estar leproso. Pero lo que hay que entender, que hoy en día no hay lepra, pero están las afecciones, están los sufrimientos, para que aleccionen a la persona al buen camino. Como claramente dice la Torá, y ya lo explicamos en varias oportunidades, que la lepra aparecía de 3 maneras. Primero, en el cuerpo de la persona. Todo lo que hablamos ahora son las afecciones. Podía aparecer en la casa de la persona, en la casa como hablamos antes, o podía aparecer en la ropa de la persona, o podía aparecer al final, si la persona no se arrepentía y no tomaba conciencia, en la persona misma.
Ahí está, son las tres cosas: en la casa de la persona, en la ropa de la persona, el beged también en la ropa de la persona. Y si la persona no entraba en conciencia, la tzara aparecía, la afección aparecía en la persona misma. Entonces vemos que esto tiene que ver con lo que hablamos antes, que Hashem, que es Rahamim, que Hashem misericordioso, le va dando señales a la persona, algunos datos para que entienda, para que comprenda en forma externa, superficial, y de a poquito la persona, si no entra en conciencia, si no entra en razón, de a poquito la va afectando más internamente, hasta llegar a la carne misma de la persona que era afectado. Pero al final, primero aparecía así dicen los jajamí, me explican que primero aparecía en la casa de la persona, y después aparecía en la ropa de la persona, y después hasta ser afectado en la persona misma, y así funcionan evidentemente los sufrimientos. Primero uno tiene que darse cuenta, ser inteligente, primero te indican algo, y un inteligente, con solamente ver los diarios, ya se entiende que se tiene que portar bien. Si la persona no entiende, ya cada vez las señales son más internas y más a su persona, para que la persona se avive y pueda hacer teshuvá. Este es un concepto sabido, que la lepra aparecía en las casas, en la ropa de la persona, y si la persona no entendía el mensaje, en la persona. Entonces cuando le toca de cerca, ahí la persona no le queda otra cosa que pensar, que analizar, que en realidad era una bendición, para que la persona pueda curarse y purificarse en definitiva. Así nos dice la Torá en forma maravillosa, que tiene que ver con este tema. Al final del quinto libro de la Torá, Hashem alecciona al pueblo. Hay un mensaje claro, contundente, que dice: no vayas a hacer cosas que te vas a alejar de Hashem y vas a ligarla. Pentojal, no vayas a hacer cosas que vas a comer. Hashem te da mucha verajá, mucha bendición, y tenés que ser agradecido con esa bendición y no al revés. Pentojal, no vayas a hacer cosas que vas a comer, dice la Torá. Besabata, te vas a llenar, panza llena, corazón contento. Ubatim tovim, vas a construir una casa. Hashem te da la oportunidad de tener una casa. Batim tovim tibne, bacareja, y vas a tener ganado. Bacareja, bechoneja, vas a tener ovejas, vas a tener vacas. ¿Qué es de besá? Vas a tener oro, vas a tener plata. Y entonces ahí la Hashem justamente te va a sacar todo eso, porque en el momento de la magnitud, en el momento de toda la bonanza, te olvidaste de Hashem. Como dice acá la Torá, que esto está escrito en Devarim, en el quinto libro de la Torá, en el capítulo 8, Hashem dice: tené mucho cuidado, porque te voy a dar casa, así dice la Torá, pentojal, vas a comer, te vas a saciar, vas a tener abundancia, vas a nadar en abundancia, y vas a tener el punto de que vas a construir tu casa, vas a tener tanta verajá, tanta bendición, que vas a construir tu casa, y vas a tener ganado, vas a tener ovejas, dice la Torá, y vas a tener oro y plata. O sea que acá dice la Torá que hay tres, no podemos advertir que hay tres niveles, y estos tres niveles tienen que ver con lo que hablamos antes, los tres niveles de afección. La casa, primero Hashem dice: te va a dar, Baruch Hashem, que tengas una casa, pero te vas a alejar de Hashem, y no solamente vas a tener casa, sino vas a tener ganado también, y va a decir: este ganado lo hice yo, y te vas a dejar de shalom, la persona se puede desvincular de Hashem. Y después más cerca vas a tener plata en tu bolsillo, que vemos que cada vez de lo general, cada vez más hacia la persona. Como hablamos antes, primero la casa, que es un bien inmueble. Después la Torá habla de los bienes muebles, vas a tener ganado. Y después cada vez, hasta que la persona va cada vez más interno y más interno, oro, plata, cosas mucho más específicas de la persona. Y esto coincide, Jajamín dicen, que este aleccionamiento moral que Hashem trae al pueblo en el quinto libro de la Torá, coinciden con lo que estamos hablando acá de la lepra. Primero en la casa, no vayas a hacer cosas que te alejes de Hashem, y no vas a reconocer quién te dio la casa y quién te dio el ganado. El ganado tiene que ver con la ropa, ganado, las ovejas, la lana, tiene que ver con la ropa, y después con la persona misma, el oro y la plata, que están más vinculados en el bolsillo de la persona. Son los tres niveles: primero en la casa general, después más particular, primero los bienes inmuebles, después los bienes muebles, las vacas, las ovejas, y después hasta llegar más interno y más interno, y que la persona no se va a dar cuenta de dónde viene. Como dice la misma Torá, la persona dice: ¿quién dijo que Hashem me dio esto? Mi fuerza me trajo esto.
cogí Beotzem Yadí, dice la Torah, mi fuerza y mi poder me dio todas estas cosas que yo tengo, Haz Shalom, y desconecta la verajá con Boreolab. Entonces todas las calamidades que van a suceder, si la persona Haz Shalom piensa, como dice la Torah, Beajalta, vas a comer, besabata, y te vas a llenar, te vas a saciar, vas a estar rechoncho de tanta bendición, y así paulatinamente la persona se va alejando. Entonces por eso justamente, para que te des cuenta, primero la afección, como dijimos antes, es en la casa, después en el ganado, y después intrínsecamente más en la persona, de lo general a lo particular. Esa es la idea que la persona se le tiene que dar cuenta. Que hoy en día, como dijimos antes, no están la lepra, pero sí están los sufrimientos, Haz Shalom, las afecciones, las enfermedades, que la idea de las enfermedades es que Hashem es Rahamim, y la persona puede llegar a tener conciencia de todas estas cosas, cuando lo toma en carne propia, cuando le pasen, como ya sabemos nosotros, el famoso tema de Job también primero sufrió de forma general, Hashem primero atacó a sus animales y después lo afectó a él. Que vemos que así es el procedimiento de la misericordia divina. El Zohar nos cuenta, el Zohar, libro principal de la Cábala, nos cuenta el Zohar nos cuenta de que había jajamín que estaban caminando, iban por el derech, iban por el sendero, y se encuentran con una persona afectada, muy afectada de lepra, pero no era lepra en su cuerpo, lepra en la cara, una afección muy vista, muy visible, muy manifiesta en la cara. Entonces uno le dice al otro, dice el Zohar, iban caminando, el Zohar nos cuenta que un jajam le dice al otro jajam, esta persona, mirá, tiene la lepra a flor de piel. Eso es algo realmente, es no pecado, un recontra pecado. ¿Por qué? Porque si Hashem te quiere afectar, te puede afectar interiormente, vamos a decir en el cuerpo, te puede llegar el cuerpo y nadie se da cuenta. Te pones una ropa, te cubrís y nadie se da cuenta. Pero ya realmente si Hashem te afecta en la cara, eso es terrible, es realmente muy pero muy terrible. Como dice el versículo, uno le dice al otro, como dice el versículo en Mishlei, en Proverbios dice, Tobato Jajam Megule es mejor. Así dice el rey, en la inteligencia, la gran inteligencia del rey Salomón nos dice, Tobato Jajam Megule me abame suteret. Es mayor, es mejor Hashem cuando realmente te quiere leccionar, es mejor cuando te afecta en la cara, Megule, que se ve, más que el amor Mesuteret, el amor oculto. A veces Hashem oculta a la persona, lo llaga en un brazo, se puede cubrir, pero eso es Abba Mesuteret. Hay un amor que es Mesuteret, hay un amor que es oculto. Hay un amor oculto, uno se da cuenta, hace teshuvá. Pero hay veces que el amor es tan grande de Hashem que te dice avivate. ¿Y cómo es la forma de avivarse? Que afecta directamente la cara de la persona. Esta persona estaba asquerosamente con la cara toda llagada. Entonces uno le dice, ahora entiendo el concepto, como diciendo, esta persona es un pecador empedernido, es un recontra pecador. Uno le dice al otro, esta persona, sí, Hashem te quiere, y entonces a veces te da una afección pequeña, la puedes cubrir, pero hay veces que la afección no se puede ocultar. Eso es, esta persona tiene en la cara, ¿cómo vas a ocultar la afección de la cara? No se puede. Entonces esta persona escuchó Haz Shalom y dice, seguramente, así dice el Zohar, ustedes son alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ustedes son alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Efectivamente, somos el Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Cómo te diste cuenta que nosotros somos alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai? Entonces le responde, porque Rabbi Shimon Bar Yochai es una persona que lleva el lema de que las cosas hay que decirlas en la cara. La verdad de Rabbi Shimon Bar Yochai era una cuestión, como ya estamos entendido, que las cosas hay que decirlo al pan pan y al vino vino. No hay tapujos, no hay digamos, que ocultar nada. Hiciste las cosas, decirlo. Entonces Rabbi Shimon Bar Yochai tenía esta forma de pensar, las cosas hay que decirlas, hay que poner los puntos sobre las i. Así se dice. Entonces ustedes seguramente son alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai, que así me tiran un zarpazo, me tiran una verdad así tan absoluta que ustedes piensan que Hashem me afectó a mí por un pecado. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el proverbio que dice que cuando Hashem quiere
aleccionar a la persona, el amor pequeño, es el amor cuando está oculto, pero acá es revelado, es un amor más grande de Hashem. Y la persona no era tonta y entendió que se estaba refiriendo a su afección, que era una afección en la cara, panim. Dice, entonces quiere decir que ustedes están presumiendo de mí, Haz de Shalom, que soy un pecador. ¿Cómo eso? A eso les enseñó Rabbi Shimon Bar Yochai, que hay que decir las cosas así abiertamente, pero ustedes están presumiendo de mí que yo soy un pecador. Haz de Shalom, ¿cómo ustedes pueden pensar que yo soy un pecador? Nos cuenta el Zohar que de repente vino el hijo, de repente se hizo presente el hijo y se dio cuenta en ese diálogo qué está pasando acá. Y le dice, esta persona piensa que yo soy un pecador. Haz de Shalom, estoy lejos de ser un pecador, le dice esta persona que estaba afectada de lepra. Entonces dijo el hijo, dice el Zohar, viene el hijo y se mete el hijo en la conversación y dijo, oh, quiero que sepan que mi papá no es ningún pecador. Pero, entonces, si no es un pecador, ¿por qué tiene las afecciones en la cara? Si no es un pecador, ¿por qué tiene las afecciones en la cara? Entonces le dicen, porque mi papá vive en un lugar que hay mucha gente que se comporta incorrectamente y no hace nada. Vive en un lugar de gente pecadora y no hace nada, como diciendo, yo me salvé, ¿qué me importa? Que la gente reviente. Eso, por eso, entonces dicen los jajamim, que cuando una persona piensa de esta manera, vamos a decir, el pecado se extiende, vamos a decir, el pecado es contagioso. Él no pecó, pero por cuanto que no le interesa, no le molesta nada que la gente peque y que se reviente, por cuanto que esta persona tiene esta forma de pensar, la afección le llega a él también, el pecado le llega a él. Uno no está solo, está en un barco. Es una persona, como siempre se habla, si la persona hace un agujero en el barco, nadie se libra, estamos todos en el mismo barco, como quien dice. Entonces dice, no, que reviente, yo soy un tzadik. Y los demás que hagan lo que se les canta la gana. Está mal pensar así, le dijo. Entonces el hijo dijo, mi papá es un tzadik. Entonces, si es un tzadik, entonces ¿por qué tiene toda la cara llagada? Es, como dijimos, es un nivel de amor tan grande de Hashem que te afecta la cara. ¿Cómo puede ser esto? Tiene que ser un rayá muy grande que Hashem te está diciendo, hacete yubá en forma abierta, en forma revelada, en forma manifiesta. Dice el hijo, mi papá es un tzadik, pero no, vive en un lugar de pecadores. Y cuando uno no hace nada en un lugar de pecadores, la afección también es para él. El problema también, uno dice, bueno, cada uno haga lo que se le canta a las ganas. No es así, porque el mal le viene a la persona también. Como dice en hebreo, se dice, nitzfatz beavonai, está agarrado, está enganchado en el pecado de la ciudad. Nadie se salva, nadie vive solo. Hashem puso el tzadik, Hashem puso el rayá. ¿Y por qué puso el tzadik en el lugar del rayá? Para que le enseñe, para que haga teshuvá, para que le hable, para que... Entonces estaban bien. Rabbi Shimon Bar Yochai, los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai decían las cosas en la cara, les cantaban las 40 en la cara. Y entonces la persona no era un pecador. Entonces dijo el hijo, no es un pecador, pero no hace nada con los pecadores. Por eso estaba toda afectada. Cuenta el Zohar que esta persona se puso a llorar, justamente porque los jajamín dijeron de esta manera, el pecador y el pecado, todo lo que estamos hablando ahora. Dice en otro lugar el Zohar que esta persona se puso a llorar y se pasó las lágrimas por su cara y esta persona se curó. Vemos que los jajamín le dijeron las cosas en la cara, esta persona se puso a llorar cuando los jajamín lo consideraban de pecador y todo lo que estamos hablando ahora. Esta persona se puso a llorar por su dolor, por su sufrimiento, por su desdicha, por toda la cara afectada. Y nos cuenta en el Zohar, en otro lugar, que se pasó por toda la cara las lágrimas y esta persona fue curada porque hizo teshuvá, porque se arrepintió. Una preciosa historia del Zohar. El Zohar nos cuenta entonces que hoy no hay lepra, hoy hay otras cosas, pero en definitiva todo el sufrimiento, todas las enfermedades vienen justamente porque la persona se alejó de Hashem, como hablamos antes, las afecciones, 7 días y 7 pecados y 7 afecciones, todo 7 tiene que ver con la naturaleza, pero la persona estuvo en un ciclo vicioso, en un circuito vicioso que se alejó de Hashem. El Talmud nos cuenta algo maravilloso, que sobre el Salmo Teilim, el Teilim Kuf Yutel, el famoso Salmo 119, dice el rey David, Sheva bayom alilateja, 7 veces al día te voy a alabar. Sheva bayom alilateja, 7 veces te voy a alabar a Hashem. ¿Qué quiso decir el rey David en los Salmos? Que el rey David dice, 7 veces te voy a alabar. Sheva bayom
a la litija. 7 veces te voy a alabar. Dice el Talmud, ¿qué significa 7 veces te voy a alabar? 7 veces te voy a alabar. ¿Qué te está refiriendo 7 veces? Explícanlo, jajamí, que 7 tiene que ver con las mitzvot. El tefilín de la cabeza y el tefilín de la mano son 2. Las 4 puntas del tzitzit, 4 puntas del tzitzit, arba kanefot, las 4 puntas del tzitzit son 6. Y la mezuzá. Entonces nos dice, cuando la persona alaba a Hashem de 7 formas diferentes, alaba a Hashem con las mitzvot, dijimos, el tefilín de la cabeza, el tefilín de la mano, ahí tenemos 2, los tzitzit, que son 4 puntas, los 4 puntas son 6, y la mezuzá, como hablamos antes, y la persona está cubierta, si la persona tiene cubierta su casa, dijimos antes que la afección venía a su casa, está cubierta, tiene la mezuzá, no va a pecar. Y también dijimos que la persona después venía en su ropa, en la ropa también recibía la afección. Entonces la persona tiene tzitzit, vincula la ropa con Hashem, para que no apartarse del camino, como dice el tzitzit, ahí tenemos. Y el tefilín subyuga su mente a Hashem y subyuga su corazón a Hashem. Entonces ahí tenemos los 7. Primero entonces, en forma profunda, tenemos entonces la cabeza, que es los pensamientos, y después tenemos los sentimientos, y la persona no solamente eso, sino controla su ropa, su parte más exterior, primero su alma, su cabeza, su sentimiento, después su ropa, ahí tenemos 6, los 4 puntas del tzitzit, y después su casa, su hogar. ¿Qué dijimos antes? Que primero la afección venía a su casa está resguardada, tiene la mezuzá, Shema Israel. Y dijimos que la persona va a comprarse una casa. ¿Y cómo es la elección del Sefer de Barim? No vayas a hacer cosas que tengas tu casa, te vas a saciar, vas a tener tu casa. Te vas a olvidar de Hashem. ¿Cómo cuidamos nosotros que nuestra casa esté vinculada con Hashem? Ponemos la mezuzá. Y después si vas a tener ovejas, ganado, eso tiene que ver con la ropa, la lana, la oveja. Entonces la vinculamos con Hashem, ponemos los tzitzit para no apartarse. Ahí tiene que doshim, la persona tiene que ser sagrada. Y no apartarse, no ir lotatur, no ir por los lugares, hacer afecciones, alejarse del camino de Hashem. Y después tenemos cuidar su persona. ¿Por qué viene la llaga? Dijimos antes, porque la persona no cuidó sus pensamientos, no cuidó sus sentimientos. Entonces vemos que el rey David, explica el Talmud, dijo, Sheba bayom a la litija, 7 veces te voy a alabar. Explícanos, Jajamín, que la persona tiene que estar resguardada. ¿Cómo se logra la verajá de la persona? Así dice el rey David, ¿cómo se logra la verajá de la persona? La verajá de la persona se primero poniéndose tefilín, y después poniéndose el tzitzit, el talit, y después teniendo una mezuzá en su casa. Por eso dice el Cohen, tenés que retirarte 7 días, y en esos 7 días tenés que pensar en 7 cosas, en forma preciosa. Hay 7 afecciones, hay 7 pecados, hay 7 días, y hay 7 mitzvot, todos 7. Tenés que pensar en 7 cosas, en el tefilín de la cabeza, en el tefilín de la mano, en las 4 puntas de tu ropa, y en la mezuzá. Andá, no es simplemente una meditación trascendental, boba. ¿En qué vas a pensar? Tenés que pensar en las mitzvot, cómo mejorar las mitzvot. En eso tenés que pensar, cómo mejorar tu talit, cómo mejorar tu tzitzit, cómo mejorar tus sentimientos, tus pensamientos, con el tefilín y la mezuzá en la casa. Cómo tu casa tiene que ser una casa kasher. Entonces, cómo vemos que tu entorno, tu vínculo con la sociedad tiene que estar beseder, ordenada. Como dijimos antes, hay 7 afecciones, hay 7 pecados, hay 7 días. Y si la persona persiste en la maldad, tiene que volver otros 7 días más. Y hay 7 cuestiones de redención. Hay 7 cuestiones de cómo salir del pozo. ¿Cuáles son las 7? Dijimos tefilín, tzitzit y mezuzá. Como dijimos en el de Barim, como dijimos en el libro de Barim, no vas a hacer cosas que te vas a saciar, te vas a alejar del camino de Hashem, vas a construir tu casa, vas a decir, esta es mi casa, Haz de Shalom, y desvincularla con Hashem, este es mi ganado, es mi ropa, y es mi persona, y la persona Haz de Shalom tiene afecciones, sufrimiento. ¿Para qué llegar a eso, Haz de Shalom? ¿Cuál es la reflexión del Metzorá? Tenía que estar solo, el Cohen lo decía, tenés que estar solo, alejate y meditá. Pensá, ¿en qué es una meditación tonta? ¿En qué va a meditar? ¿Qué va a hacer la persona? ¿En qué va a meditar? Tiene que meditar en el mejorar sus mitzvot, en mejorar su apego a Hashem. Y eso hoy en día, si la persona mejora su apego a Hashem, evidentemente
se le van a salir todas las afecciones. En forma impresionante estamos viendo que todo tiene que ver con el 7. La persona tiene que salir el número 7 y vincularse con la curación, que es con el número 8. Trascender. 7 tiene que ver el ámbito natural. Trascendemos el número 8. Ponemos, el tefilín tiene que estar correcto, la mezuzá tiene que estar correcto, el tzitzit tiene que estar correcto, todo está correcto. Y ahí la persona empieza un proceso de sanación, de mejora y de bendición.